vamos a ver cómo vamos a enfocar una vez más el tema del sistema de apego. Lo primero que tengo que deciros es que hay, como siempre, en todos los temas de psicología, una gran confusión, una enorme desinformación que no ayuda en nada. Y por tanto, si vais a buscar informaros acerca de este tema, yo os propongo siempre que vayáis a las fuentes más fidedignas y originales, que son los trabajos de 3 psicólogos muy concretos, que son Winnicott, Bowlby y Ainsworth. 3 psicólogos que trabajaron muy, yo diría exhaustivamente y rigurosamente sobre este tema de los sistemas de apego. ¿Qué descubrieron? Descubrieron, digamos, en diferentes fases, porque esto no es el resultado de una investigación puntual, instantánea, sino lo que vamos a contar esta noche es el resultado acumulado de una serie de desarrollos que hicieron cada uno de ellos en diferente momento. Ainsworth, por ejemplo, trabajó sobre los trabajos de su maestro Bowlby. Bowlby y Ainsworth trabajaron sobre los descubrimientos y las investigaciones de Winnicott. Y lo que podemos decir en resumen es que parece ser que nuestra especie humana, una especie de mamíferos altamente evolucionados, con un neocórtex prefrontal muy relevante, cobra un especial significado y una especial relevancia e importancia el sistema biológico con el que venimos precableados a este mundo. Un sistema que es biológico, por tanto vamos a hablar de que está profundamente enraizado en nuestro cerebro, en nuestra biología, pero obviamente también es un sistema mental. Un sistema de apego es una, digamos, maquinaria perfecta que tiende a garantizar que el niño cuando llega al mundo posee los recursos, las tendencias, las propensiones necesarias para buscar a aquellos progenitores que le van a proteger, que le van a bancar, que le van a ayudar a desarrollarse durante los años que el cerebro humano necesita para alcanzar su máximo potencial. Y este es el drama. El drama es que ese precableado que el niño pequeño presenta de manera automática, espontánea al llegar al mundo, puede encontrarse con la situación esperable y esperada, o puede encontrarse con una situación no esperada, que es la que va a provocar el desajuste y la, digamos, alteración del sistema de apego y los problemas en la vida adulta que vamos a ver reflejados en la relación de pareja. Cuando todo ocurre del modo correcto, el niño llega al mundo y es esperado y es acogido, es amado incondicionalmente y protegido por la familia, especialmente mamá y papá, y por tanto llegamos a una situación en la que se puede desarrollar las cosas normalmente. El niño recibe la atención, recibe la coherencia, la consistencia, el regalo que es una familia, un grupo humano que lo espera, lo acoge, lo protege y lo considera un miembro más, de tal manera que el cerebro de ese infante humano se desarrolla en condiciones, llamémoslas así, normales. Eso genera lo que llamarán después Winnicott, Bowlby y Ainsworth un apego seguro o una base segura de apego. ¿Qué es esto de la base segura de apego? Es una condición psicológica que va a acompañar al futuro adulto a lo largo de su vida y que consiste en el recuerdo emocional, psicológico, que le lleva a poder enfrentar correctamente las crisis, las situaciones de estrés, de dificultad, de desazón que acaso, como cualquier ser humano, ese niño futuro adulto va a pasar y que le van a requerir de ese recuerdo emocional que tuvo, que tiene, de aquella situación de haber sido amado, contenido, registrado, bancado, nutrido, y que por tanto le lleva a tener una idea acerca de sí mismo que deriva de la idea que se hizo de sí mismo a base de ser bien tratado, bien acogido, aceptado y amado incondicionalmente. Dicho sea de paso, ese amor incondicional que sí es una necesidad para el niño pequeño cuando llega a este mundo, el hecho de ser amados por lo que somos y más, no por nuestras realizaciones, no por nuestros éxitos, no por nuestro buen o mal comportamiento, sino por el mero hecho de venir, llegar al mundo y ser miembro de esa familia, es el que proporciona esa base segura,
esa sensación de tranquilidad, de contención, de seguridad, que vamos a ver después tiene una relevancia absoluta, una relevancia a la hora de configurar una estabilidad emocional y una correcta y sólida autoestima. Sin esa experiencia que configura la base segura de apego, el futuro adulto va a quedar cojo, tocado, va a quedar afectado, va a quedar con una enorme carencia que va a manifestarse en sus relaciones sociales, muy especialmente en sus vínculos afectivos, muy especialmente en sus relaciones de apego adultas. ¿Y cuál es la relación de apego adulta más importante? La relación de pareja, obviamente. Al cabo de los 18 meses de cualquier relación entre dos personas, me refiero a la relación de pareja, uno ha colocado en el otro lo que sería su relación de apego, y esto es un hecho incontrovertible, no es una opción, no es una elección, es algo que ocurre sí o sí, es algo que ocurre de manera automática. Vamos a ver cómo, por tanto, las manifestaciones y las dificultades y los problemas y las carencias que se produzcan en la primera etapa infantil de la vida del niño van a provocar después que esas mismas dificultades se proyecten en la vida adulta, muy especialmente en las relaciones de pareja. El estilo seguro o la base segura de apego proporciona a un ser humano una correcta autoestima, una sensación correcta de valer, de merecer lo bueno, una autoestima sólida y la capacidad de poner límites, de enfrentar y confrontar a aquellos que no tienen buenas intenciones. Le proporciona al futuro adulto la capacidad de, viéndose bien tratado en su infancia, saber diferenciar lo que es buen o mal trato y, por tanto, poder diferenciar al amigo del enemigo, al que viene a hacernos el bien del que viene a engañarnos, manipularnos o usarnos o utilizarnos. Esta base segura de apego es la resultante de neuronas espejo que el niño va desarrollando poco a poco en su evolución, en su desarrollo neurológico, y que al cabo de un cierto tiempo, a partir de la adolescencia, reflejan, rebotan hacia adentro, hacia el yo, aquel trato, aquel buen trato, aquella contención, aquel amor, aquella aceptación incondicional que vivió y que ahora convierte en sentimientos de valía, merecimiento, seguridad, aplomo, en definitiva, capacidad de confrontación o de, digamos, ajuste a la realidad de lo que va a venir después en la vida adulta. El hecho es que esas primeras experiencias, cuando son correctas, cuando son lo que el niño en su sistema de apego espera, porque así está establecido en nuestra especie, producen un adulto sólido, un adulto con las capacidades de ser autónomo, funcionalmente autónomo, y con un yo correcto, sano, sin distorsiones, sin ningún tipo de inflación falsa, del falso yo, sin ninguna necesidad de vender ninguna máscara y con la capacidad de ser autónomo, de ser él mismo y de presentarse así ante los demás. La base segura de apego es el mejor regalo que podéis hacer a vuestros hijos si queréis preservarlos en la vida adulta de futuros problemas, si queréis convertiros en adultos con una sólida autoestima, con una asertividad a prueba de bomba, con la capacidad de diferenciar al amigo del enemigo y con esa interesantísima capacidad de confrontar los abusos cuando estos se produzcan. La base segura de apego provoca esa solidez mental, esa estabilidad y ese equilibrio que todo ser humano quiere para sus hijos. Y es la resultante, como digo, de una actitud, y una actitud que no es un comportamiento puntual, sino es una línea continuada, sólida, un estilo parental congruente, empático, dedicado, lleno de aceptación incondicional por el niño, lo cual no significa aceptar todo lo que el niño hace o dice, sino aceptar lo que el niño es en esencia, a pesar de que haya que corregir, obviamente, con buen criterio, puesto que también fundamentalmente es educar, el decir no, el poner límites, el poner contingencias a la conducta o el capricho del niño. Obviamente, esas actitudes parentales van a ir trasladando esa actitud que es correcta en la educación
a un yo que se va a ir poco a poco configurando y pertrechando de herramientas sólidas para confrontar la vida y lo que venga. Lo mejor que podéis conseguir en la relación con vuestros hijos cuando estos son pequeños es trasladarles a través de vuestra actitud, a través de aquello que notan, sienten y experimentan mucho más allá de las palabras, que los amáis incondicionalmente, que estáis de su lado, que siempre os tendrán de su lado, que siempre podrán contar con vosotros, en definitiva, que esa madre, ese padre, que son biológicamente progenitores, se convierten también en psicológicamente progenitores. El problema viene cuando esa progenitura biológica no se corresponde con la mental o psicológica. Cuando los padres, muy especialmente el apego materno, pero no solo, fallan a la hora de proyectar esa actitud correcta en la que el niño reciba esa sintonía, ese ajuste, esa preparación para la vida adulta que es la base segura de apego. Y por diferentes razones asistimos a progenitores que no estuvieron a la altura, que estaban sobrecargados, que estaban desbordados, que estaban afectados por enfermedades físicas o psicológicas, que estaban afectados por situaciones, conflictos, violencias intrafamiliares que los desestabilizaban y que provocaban todo tipo de arbitrariedad en el trato. Progenitores, padres, madres envueltos en violencias, en broncas, en desencuentros, en conflictos que generaban un entorno familiar caótico, impredecible, desregulado y que generaron obviamente cualquier otra sensación menos la de seguridad, estabilidad, contención, predictabilidad y mucho menos aceptación incondicional para ese niño. Cuando somos pequeños, vivir en un entorno familiar de estas características es altamente peligroso y viola completamente la expectativa que nuestro sistema de apego tiene intrínsecamente grabada a fuego en las neuronas que el niño viene con ellas al mundo precableado con ese sistema, esperando justamente aquello que acabamos de describir como un entorno favorecedor, un entorno generador de base segura de apego. Cuando un niño vive en este entorno, vamos a llamarle disfuncional, desregulado, que yo he descrito en mis libros, muy especialmente en Familia Cero, en esa familia cero, en esa familia disfuncional, la alternativa para ese niño no es muy grande. Y generalmente un niño pequeño no tiene ni las capacidades, ni siquiera tiene la idea de poder huir, establecerse por su cuenta, independizarse, salir de ese entorno caótico, desregulado, violento, peligroso, para poder generar ese desarrollo mejor para su personalidad, para su mente. Y por tanto, la única opción que le va a quedar es garantizar de alguna manera su supervivencia ajustándose erróneamente, porque es lo peor que puede hacer, pero obviamente no le quedan opciones, ajustarse, adaptarse a esas experiencias que significan maltrato, abusos, violencias, conflictos, caos, negligencias, todo tipo, toda suerte de formas disfuncionales, de familias disfuncionales que en definitiva pueden llegar a ser muy variadas. El ajuste a esa situación provoca lo que llamaremos los estilos de apego no seguros, que son diferentes tipos y que provocan diferentes tipos de problemas a la hora de después heredarlo el adulto, en su vida adulta como adulto, y proyectarlos en las relaciones sociales, muy especialmente en las relaciones de apego que son las relaciones de pareja. El estilo o base segura de apego proporciona la base fundamental para una vida saludable, una vida emocional correcta, equilibrada, para un desarrollo normal de la personalidad, para el desarrollo de recursos de autoestima y asertividad, y los estilos de apego no seguros generan diferentes tipos de problemas, cuando no diferentes tipos de ajustes que pueden llegar a significar verdaderas patologías o trastornos mentales, a veces bastante graves. Por tanto, aquella idea que tantas veces hemos explicado en el canal, las enfermedades mentales son los padres. Los problemas psicológicos que arrastráis
se deben fundamentalmente en muy buena parte a esas dificultades que tuvisteis de muy corta edad para poder ajustaros, adaptaros y sobrevivir a esos entornos caóticos, disfuncionales, abusivos, etc. Y vamos a ver cuáles son los 4 estilos básicos de apego que son no seguros, y vamos a ver cómo lamentablemente también van a provocar, combinándose unos con otros, diferentes incompatibilidades a la hora de emparejarse. Lo primero que hay que decir, y obviamente ya tenéis lo evidente del aserto que voy a enunciar a continuación, y es que las bases seguras de apego, si sois una base segura de apego, sabéis muy bien que vuestro sistema de apego es un verdadero comodín que encaja perfectamente con cualquier otro tipo de sistema de apego. La base segura de apego es el único sistema de apego que es compatible con todos los demás y que no genera incompatibilidades a largo plazo. Básicamente, lo que hace aquel ser humano que tiene una base segura de apego es proporcionar la cobertura, la base segura, el apoyo, el amor incondicional que el niño hoy adulto esperaría de sus padres y no pudo obtener, y lo puede obtener ahora de una relación de pareja que tiene esa pareja esas características precisamente porque las vivió, las experimentó y se las trajo a la vida adulta como resultado de su buen estilo de apego seguro. Tener una pareja con base segura de apego es lo que tenéis que buscar si tenéis un estilo de apego inseguro, sea cual sea ese estilo de apego, el que es siempre compatible es tener al otro lado una base segura de apego. ¿Cuál es el drama? Pues ya lo imagináis, que la mayor parte de los seres humanos que en este planeta han desarrollado esas bases seguras de apego ya están emparejados de manera estable con personas con independencia de cuál sea su sistema de apego, y esas uniones son relativamente estables, son continuas, duran en el tiempo, garantizan la funcionalidad en la relación de pareja. Por más que uno de ellos no tenga una base segura, el otro garantiza con esa posición segura el poder encajar, contener, bancar y suplir de alguna manera lo que la otra parte no tiene. ¿Y qué ocurre? Pues que esas relaciones estables, duraderas, explican por qué en el mercado en el que probablemente muchos de vosotros estéis intentando rehacer vuestras vidas, el mercado de relaciones de pareja entre adultos, contactos, quedadas, esas redes sociales de las que hemos hablado muchas veces y que tienen muchísimos problemas porque sabéis muy bien, es territorio abonado de navegación especialmente predilecto por parte de psicópatas, narcisistas, manipuladores y personajes peligrosos que saben muy bien en ese entorno pescar personas vulnerables, altamente vulnerables y altamente seducibles. En ese tipo de redes sociales no es extraño que vaguen o pululen o permanezcan generalmente durante muchos años personas con bases de apego inestables, inseguras, de los diferentes tipos que vamos a comentar. Por tanto, la gran dificultad que vais a encontrar de dar en esas zonas, en esas estructuras o redes de contactos, personas que puedan presentar esas bases seguras de apego que serían universalmente compatibles, como una especie de enchufe universal capaces de encajar con cualquier tipo de estilo de apego. Vamos a ver cuáles son los 4 estilos no seguros o formas no seguras de apego que se desarrollan a resultas de la no configuración correcta de un estilo de apego seguro y, por tanto, las grandes dificultades que vamos a encontrar. El primer estilo de apego es el que llamaremos ansioso y es el resultado de un cuidador no disponible o caótico o emocionalmente inestable que ha provocado en aquel niño hoy adulto un estilo de apego que necesita constantemente chequear la presencia, la continuidad, la permanencia de la figura de apego. En el mundo de la relación de pareja, los ansiosos precisamente se dedican a chequear constantemente cuál es la presencia, cómo es ese mantenimiento cerca de la figura de apego de la propia pareja, y por tanto pueden resultar bastante cansinos, bastante pesados, a veces molestos, para alguien que necesita estar constantemente
asegurando su presencia, su fidelidad, su lealtad al ansioso de turno, que busca precisamente garantizar la presencia de esa figura y que nunca es suficiente el chequeo que hace una y otra vez de la presencia y permanencia en el otro lado de esa relación, de esa pareja a la que necesitan chequear constantemente, a la que necesitan de alguna manera controlar constantemente su disponibilidad, su amor, su dedicación, la opción que han hecho por ellos. Los ansiosos son personas con una gran inseguridad personal en las relaciones y sospechan indebidamente, porque no hay nada para que esa sospecha se fundamente en el medio o largo plazo, sospechan que al otro lado la propia pareja va a terminar dejándoles, abandonándoles, teniendo algún tipo de comportamiento inadecuado. En definitiva, pueden llegar a ser muy, muy pesados o muy, muy disfuncionales en la propia relación de pareja. Un apego ansioso significa siempre una propensión a controlar que el otro está ahí y a necesitar constantemente la aceptación y chequear que esa aceptación, ese cuidado está ahí. El segundo tipo de apego no seguro o base no segura de apego es aquel que llamaremos evitativo y también es el resultado de un fallo en las actitudes correctas del cuidador. El evitativo es alguien, por cierto, que muchas veces no se ha entendido correctamente que el estilo de apego evitativo es un estilo de apego, no de no apego. Los evitativos no es que no necesiten una figura de apego, pero lo que necesitan es sentirse a distancia, sentirse lo suficientemente alejados, sentirse lo suficientemente a buen resguardo para que la figura primaria de cuidado o de apego no les haga daño. El evitativo es alguien que siempre huye más y mejor, pero huye a una cierta media distancia. El evitativo se encuentra con esa experiencia de tener siempre que poner distancias, rehuir la intimidad, no soportar la excesiva cercanía y, por tanto, mantener ciertos alejamientos físicos, temporales o también psicológicos en la relación con el otro. Los típicos evitativos son aquellos que necesitan chequearse constantemente a sí mismos respecto a su independencia, autonomía, seguridad en sí mismos. Necesitan aparentar que no necesitan el cuidador primario. Necesitan convencerse de que no pueden necesitar nunca más a nadie que les cuide y ese es el resultado de una falta de cuidado o a veces de una toxicidad psicológica y emocional que ha significado para el evitativo el cuidador primario, la figura primaria de apego que generalmente es la madre o la figura de apego sustitutiva. El evitativo, por tanto, siempre está corriendo más y mejor, siempre está tomando más distancias, más tiempos, bajo diferentes pretextos, se siente agobiado, se siente comprimido, se siente enclaustrado, se siente controlado, se siente monitorizado por las figuras de apego y, por tanto, siempre está huyendo hasta el infinito y más allá en una búsqueda constante de nuevos horizontes, nuevas experiencias, pero cuidado, que es una falsa pretensión de autonomía, puesto que es una, digamos, necesidad de apego evitativa, pero de apego a distancia la que se manifiesta ahí. Ya podéis imaginar las experiencias que pueden haber llevado a un niño pequeño o adulto a necesitar no acercarse, sino alejarse o estar a buen resguardo, a buena distancia de las figuras primarias de apego. Curiosamente, estos dos estilos que acabo de describir, el ansioso y el evitativo, son dos extremos, el que necesita más y mejor acercarse y el que necesita más y mejor alejarse de la figura de apego. Y aunque os parezca increíble, estos dos estilos no seguros se buscan, se necesitan y se convierten en la fuente más frecuente de colusión psicológica. Colusión significa un problema psicológico que ambas partes tienen, que les hacen encajar aparentemente al principio, pero que les llevan a una disfuncionalidad permanente. La colusión más frecuente en el mundo de la pareja es esta entre los ansiosos y los evitativos.
los ansiosos que buscan más intimidad, más cercanía, más contacto, chequear constantemente la presencia del otro y que se encuentran con un otro que siempre percibe esa necesidad de cercanía, de contacto, de apego como una carga, como una pesadez, como un agobio, como una molestia y por tanto toma distancias constantemente. Es lo que yo he querido reflejar con la ayuda magistral de Israel Lorca en ese banner que hemos preparado para el directo de hoy de la figura del correcaminos y el coyote, que son perfectamente los ejemplos de cómo se relacionan entre ellos ansiosos y evitativos. El ansioso siempre buscando más y mejor alcanzar al evitativo y el evitativo siempre buscando más y mejor huir del ansioso. El coyote buscando cómo alcanzar, cómo agarrar al correcaminos y el correcaminos cómo huir siempre más y mejor del coyote. Paradójicamente, esa carrera del ansioso y el evitativo tienen broncas, quilombos, conflictos constantemente que son realimentados por las dos necesidades. El ansioso generalmente emite una serie de conductas de protesta cuando percibe que el evitativo no está, no se mantiene cerca, rehuye la intimidad y por tanto esas conductas de protesta tarde o temprano significan broncas, desencuentros, conflictos, pifostios, como lo queréis llamar, que hacen que el ansioso tiende a finalmente cortar la relación con el evitativo. Para descubrir que en ese momento el evitativo que huía y se alejaba da un paso atrás, retrocede y vuelve a acercarse al ansioso para volver a empezar todo el problema y generar periódicas crisis, vaivenes, altibajos, problemas que son de repetición y que ambas partes de esa pareja incompatible en cuanto a estilos de apego no entienden de dónde vienen y al no entender de dónde vienen no se le pone solución. El evitativo huye siempre, pero cuando ve que el ansioso no le sigue, lo mismo que el correcaminos, cuando ve que el coyote ya no le sigue, se da la vuelta y regresa a la relación para volver a generar ese atractor, volver a generar esa necesidad de imán, de hacerse seguir por el ansioso. Esto que parece una locura, porque termina siendo una locura, unos vaivenes, unos problemas muy graves además de relación, con problemas, con conflictos, como digo, muy graves, que son los que dan lugar a veces también a graves violencias intrafamiliares, intrapareja. Este conflicto generalmente es poco entendido, mal enfocado y muy improbablemente también captado, ni siquiera a veces por psicoterapeutas familiares. De tal manera que es necesario explicar que esa incompatibilidad no se refiere ni a formas de ser, ni a formas de entender la relación de pareja, ni siquiera a criterios comunes, ni a formas de pensar, ni siquiera a formas de entender el mundo, la relación o el universo, sino a una incompatibilidad más profunda, más básica, más real, que es la incompatibilidad de los estilos de apego. ¿A qué distancia dejarlo cuando el ansioso quiere siempre más intimidad y nunca le parece la suficiente la que el evitativo le ofrece? Y el evitativo se siente agobiado, aplastado, encerrado, enjaulado, enclaustrado por alguien al que percibe obviamente como malintencionado, como deseando controlar, meterlo en una cajita, meterlo en una especie de botecito para tenerlo a mano, siempre capturado. No hay solución a medio y largo plazo y como los estilos de apego son relativamente estables y son bastante incombustibles a la modificación y a la, digamos, evolución o cambio terapéutico, lo más sensato es hacer que ansiosos y evitativos comprendan el problema y busquen a aquellos que mejor se ajusten a sus expectativas en cuanto a la distancia, al contacto, a la intimidad, en definitiva, al espacio al que quieren estar cómodos en esa relación. Ansiosos y evitativos se acusan mutuamente, se enganchan en guerras, se enzarzan en conflictos y sin entender absolutamente nada, se crean a sí mismos mucho sufrimiento que no tiene nada que ver con otros de los que hemos hablado aquí habitualmente en este canal y que pertenecen obviamente a otros problemas que sí
se producen de abusos, de victimización en el seno de las relaciones de pareja. Tenemos, por tanto, unos primeros dos estilos que son aparentemente extremos, pero como dice el viejo y antiguo refrán, los extremos se tocan, se atraen de una manera extraña. Esa colusión ansioso-evitativo es la más común en el mercado y es la que lamentablemente también vemos en estas relaciones creadas, buscadas, fomentadas a través de estas páginas o webs o redes sociales de contactos, donde abundan los estilos de apego no seguros y donde generalmente se encuentran produciendo un gran fuego de artificio inicialmente ansiosos y evitativos, pero provocando que esas situaciones no prosperen a medio y largo plazo. Las otras dos formas de apego no seguro son lo que llamaremos el apego ambivalente y el apego desorganizado. El apego ambivalente es una versión mixta entre lo que hemos definido como ansioso y evitativo. Es alguien que aprendió a sobrevivir a base de darle carta de naturaleza a las dos fuerzas que operaron en el apego primario inseguro, que es la necesidad de acercarse, apegarse y contactar con los progenitores, y la necesidad de alejarse, huir de ellos, algo que son dos vectores contrapuestos, dos fuerzas contradictorias que se han sustanciado dentro de un mismo sistema de apego. Es el estilo de apego característico de las personas que tienen esa grave herida en sus vidas que denominamos trastorno límite de la personalidad, borderlines o como lo queráis denominar, que no es sino un trastorno del sistema de apego adulto y que les lleva a vivir esa extraña experiencia de ni contigo ni sin ti tiene mi mal el remedio, te odio pero no me abandones, una actitud contradictoria, una actitud terrible porque les hace sufrir mucho a ellos, se sienten periódicamente agobiados por la cercanía y agobiados por el abandono. Dinamitan las relaciones cuando éstas se hacen demasiado cercanas, demasiado íntimas, y se sienten abandonados y buscan y se cuelgan, sea como sea, para volver a la relación cuando ésta se ha terminado o ha sido dinamitada. Este vaivén, este baile relacional que el borderline crea sin darse cuenta, genera un enorme sufrimiento y es debido a este apego ambivalente. Esta necesidad simultánea de no poder soportar ni la excesiva intimidad ni la excesiva distancia. Y por eso, lamentablemente, esas conductas terribles, disruptivas, esos ataques, broncas, ataques de ira que tienen que ver también con el estrés postraumático muy frecuentemente cronificado dentro de los TLPs y que les lleva pues a una vida terrible, a una vida emocional de mierda y a unas broncas, conflictos con sus parejas que muy probablemente terminan con ellas y terminan con un resultado nefasto. La condición del apego ambivalente requiere un trabajo terapéutico muy serio para intentar contener, primero explicarle al paciente lo que le está pasando. Por algo se les denominó borderlines al principio, fronterizos. Este tipo de personas con apego ambivalente son personas que están al borde literalmente de lo que parece una locura exteriormente. Un comportamiento errático, alternativamente afectivo dependiente y alternativamente evitativo, huidizo. Por tanto, parece como algo completamente loco, incoherente, inconsistente, que se aproxima bastante a la locura. En esa relación con los borderlines, las parejas sufren enormemente y a no ser que tengan una información adecuada, a no ser de entablar un tipo de psicoterapia de medio y largo plazo, que es la que los borderlines requieren, la relación de pareja puede terminar condenada al fracaso, a la ruptura definitiva, porque no hay personas que soporten suficientemente o mucho en el tiempo la constante manifestación de estas dos fuerzas que hacen, pues condenan a una vida pues altamente conflictiva. A las víctimas, por un lado, de este tipo de apego ambivalente y a sus parejas que son obviamente también víctimas secundarias. Si tenéis interés, hay numerosos vídeos gratuitos en el canal que hemos ido colocando a lo largo de estos 15 años que hablan muy especialmente, más en detalle, del trastorno límite de la personalidad y de por qué los borderlines se comportan del modo que se comportan
a veces parecen psicópatas, parecen narcisistas malignos y presentan esta naturaleza de un sistema de apego herido por estas dos fuerzas contradictorias que se están manifestando a la vez. Me queda por último tratar, y vamos terminando con esta exposición, el apego que llamaremos desorganizado, que es el que pertenece a personas altamente traumatizadas. Y lo son porque generaron una reacción al trauma de no poder apegarse de manera segura a sus progenitores, creando una disociación estructural muy intensa, creando partes, creando alters, creando subpersonalidades. El apego desorganizado es encontrarse como a varias personas dentro de la misma persona que tienen diferentes estilos de apego. Esto, que parece loco decirlo, pertenece al ámbito clínico y lo vemos en personas altamente disociadas que lo son por haber sido altamente traumatizadas, frecuentemente víctimas de abusos sexuales, de violencias físicas recurrentes, de monstruosidades que es muy difícil relatar para no irnos del tema de hoy, y que pertenecen pues obviamente a ese extremo que dice siempre que cuanto mayor es la carga de trauma, mayor es la disociación estructural que crea ese apego desorganizado, y que es más bien una multitud de partes, de personalidades, que cada una de ellas tiene un estilo de apego, y por tanto dependerá con quién estás bailando cada momento, te encontrarás con uno u otro de esos personajes, que no son personajes de ficción, sino son personas reales que habitan dentro de la mente altamente disociada, que lo es por ser altamente traumatizada, de aquel niño que hoy se ha convertido en un adulto. Evidentemente, el apego desorganizado cursa con muchos otros problemas clínicos y es la resultante de una condición de alta comorbilidad por parte de la persona. Es decir, probabilidades hay de que tenga varios diagnósticos clínicos bastante severos, bastante graves, por los cuales obviamente se manifieste ese apego desorganizado. ¿Qué decir para terminar y para ir cerrando esta parte expositiva? Pues que estas manifestaciones del apego no seguro, de los estilos de apego inseguros, son siempre detectadas en el momento del emparejamiento, porque es en ese momento, en la vida adulta, cuando se pone a prueba la posibilidad de, como decía al principio de esta emisión, a partir de los 18 meses de duración de una relación de pareja, de colocar nuestra base de apego en la otra persona y, por tanto, de poder confiar, de poder entregarnos, de poder sentirnos seguros cerca de esa otra persona. Cuando los sistemas de apego vienen heridos de la infancia, esta posibilidad de colocar la base segura en el otro queda cercenada, queda alterada, queda afectada de un modo, vamos a decirlo así, que complica y le cuesta la mayoría de las veces la continuidad a esa pareja, le cuesta una ruptura, una separación, un divorcio. Por tanto, ¿qué recomendación haceros? Pues lo que estamos trabajando de manera preventiva en el instituto desde hace algún tiempo es precisamente estimar, evaluar correctamente y desde el principio los estilos de apego como la base de compatibilidad o incompatibilidad que tenéis que tener en cuenta a la hora de emparejaros. Esa evaluación se puede hacer con relativa sencillez y permite evaluar correctamente al principio un estilo de apego que puede o puede no ser compatible y que puede ahorrar muchos disgustos y que puede ahorrar mucho tiempo a la hora de buscar al compañero ideal. Deciros también a los que tenéis una base segura de apego, que sois muchos, que el hecho de poder ser compatibles con todos los estilos no seguros o inseguros no significa que tengáis que ser miembros de esa pareja porque sois compatibles. El poder hacer algo no es sinónimo de la obligación de tener que hacer algo. Y por tanto también tú, siendo una base segura de apego, puedes buscar o puedes elegir para ti a alguien que tenga también una base segura de apego. De tal manera que el hecho de ser compatible no quiere decir el hecho obligatorio de ser disponible para estar a tiro de personas pues que obviamente tienen esas dificultades debido a las infancias o a la disfuncionalidad de su familia de origen. Espero que te haya gustado, espero que seas sensato y sabio y que no tires en saco roto, no eches en saco roto mis palabras, te informes. Está en Familia Cero, está en Libertad Cero, muchos de mis libros hablan de esto. También hay autores magníficos
vuelvo a repetir, Winnicott, Bowlby, Ainsworth, son grandes autores que han hablado del sistema de apego humano, de sus manifestaciones en la vida adulta, de lo que significa esa vulnerabilidad. Y quiero terminar esta parte expositiva recordándote que el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es dotarle de una base segura de apego, no a base de querer tener buena intención. No valen de nada las buenas intenciones a la hora de configurar bases seguras de apego, sino a base de tener una actitud real, bien concreta, de amor incondicional, de congruencia en tu estilo parental, de cuidado real, de sensatez, de empatía, de sensibilidad, de sintonizarte con sus necesidades, para que ese hijo, futuro adulto, siempre tenga ese recuerdo maravilloso de esa madre o de ese padre, de esos progenitores que estuvieron ahí para ellos y que aunque hayan desaparecido, hayan fallecido ya, ese recuerdo es verdadera inoculación de salud mental, de seguridad, de autoestima, de esas ganas de vivir y de encontrar a personas iguales que lo fueron esos progenitores maravillosos, personas que te respeten, personas que te contengan, personas que te registren, personas que te amen como tú eres, tal y como eres, sin quererte cambiar, sin querer distorsionarte, sin querer manipularte o aprovecharse de ti. Esa base segura que le vas a dar en herencia a tu hijo es la mejor garantía de que no va a terminar con psicópatas, narcisistas, manipuladores u otros personajes tóxicos, o que si se cruza con ellos los va a detectar inmediatamente y va a poder poner rápidamente los medios y los remedios para no proseguir, recordando ese buen modelo que fuiste para él o para ella, recordando que en la vida se debe esperar otra cosa que el abuso, el maltrato, el ninguneo, el acoso, todas esas cosas que muchos miembros de este canal y suscriptores de este canal conocéis muy bien en carne propia. Vamos a ver si